Ellos nos van a platicar sobre los parámetros de autorregulación y certificación que tenemos actualmente en términos de lo que hemos estado exponiendo, tanto ley, reglamento, lineamientos y ahora parámetros. Me parece que empezamos con Elizabeth, ¿cierto? Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias a la NADE por la invitación. En realidad, para la Secretaría de Economía, este tipo de foros son muy importantes para difundir los temas que ustedes ya en cierta medida conocen. Sí les puedo decir que la Secretaría de Economía reconoce que ustedes como abogados son la principal vía para poder difundir en las empresas la práctica de protección de datos personales, si bien, como comentaba Rodrigo, es un aspecto complementario con diferentes áreas en la organización. No solo digamos, el área de abogados o el área de derecho que quien tiene que resolver las problemáticas en materia de datos personales, porque ahora lo vemos más como un tema de práctica, porque se debe implementar todo esto a nivel de estructura, a nivel organizacional y a nivel procesos, ¿no? Entonces sí es muy importante que pues desde esa perspectiva ustedes contemplen la aplicación de la ley, el reglamento y toda la normatividad aplicable, como los promotores, como los coadyuvantes con las demás áreas que están aplicando estos temas actualmente, y que si bien pues es un tema que no solamente se está abordando a nivel nacional y muchos de ustedes tendrán también ya pues expertise, digamos, ya aplicado quizá a flujos transfronterizos de datos, y sí es importante mencionar que pues nuestra ley, nuestra normatividad y nuestro framework en México sí está digamos, reconocido a nivel internacional. Las autoridades estamos buscando en su momento pues una adecuación que nos permita pues estar al margen de la normatividad europea, pero también estamos trabajando en otros foros que nos permiten pues tener interacción con países y economías, que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, que nos permitan pues justamente tener una certidumbre y una certeza jurídica no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, lo cual es muy importante, ¿no? Yo felicito, por ejemplo, a Rodrigo digamos, el grado práctico que ya se cuenta, o el conocimiento que cuenta sobre el tema en materia de aplicado a la empresa. La verdad es que creo que es una muy buena referencia la que ha hecho al respecto. Quizás sí me erizó un poco la cresta el doctor Javier, con todo respeto. La Secretaría de Economía y el IFAI trabajamos muy fuertemente para generar esta normatividad. No es un tema deliberado, es un tema que surge de un análisis normativo a nivel contexto empresa, a nivel contexto regulatorio internacional. El principal objetivo es darles a ustedes herramientas para facilitar a las empresas la aplicación. Si bien, o sea, hablamos de unos lineamientos que tengan diferentes características, están enfocadas a la práctica de sus empresas, como preguntaban por acá, ¿qué pasa si una empresa tiene un aviso y referencia a otro, al aviso íntegro a una página? Es totalmente válido, ¿no? Es la práctica, por eso estaba el aviso completo, por eso está el aviso simplificado y por eso está el aviso corto, porque sería muy complicado que en muchas de las empresas que con las que ustedes tratan, pues se obligase que solamente hubiera un aviso de privacidad y que fuera de las 10 páginas, ¿no? Entonces sí es comentarles eso, es desde un punto de vista de las autoridades reguladoras, el trabajo de esta normativa está enfocado a generar a nivel, y fue con esa perspectiva, a nivel muy práctico, a nivel empresa, pues todo este contexto, ¿no? Evidentemente sí tenemos retos, muchos, porque el tema no es nuevo, no todos lo conocíamos. Digo, cuando nos llegó el tema de la Secretaría de Economía fue así de, ¿y ahora qué hacemos? No todos lo conocíamos, eso es evidente, sin embargo, sí creemos que es un tema importante. Desde el punto de vista de economía, nuestras autoridades están muy conscientes de la importancia de este tema. Tal es el caso que en esta nueva administración, tanto los lineamientos y parámetros fueron autorizados y fueron emitidos y publicados por el secretario de Economía, ¿no? Entonces, sí estamos muy conscientes desde el lado de la Secretaría de Economía que este tema, más allá de irse a un tema regulatorio, a un tema de imposición de sanciones, es un tema de competitividad. También sabemos que el IFAI ha dado el tiempo necesario
necesario para que se implemente. Yo creo que ustedes ahorita ya tienen un contexto muchísimo más amplio y sabemos, ¿no? Y les recalco, sabemos que la autoridad está actuando de manera correcta, dando pues el espacio necesario para que las empresas empiecen a implementar todo esto, ¿no? Pero bueno, ya no me voy a ir a más detalles sobre eso, les voy a comentar un poco más sobre el tema de los parámetros. Quisiera dárselos desde un punto de vista muy práctico, cuáles son digamos, las principales características que estamos nosotros abordando en estos. Me iría a hablarles de 3 puntos importantes: el contexto regulatorio, así está muy sensible, bueno, todavía no. El contexto regulatorio, que ya lo platicaron, no me iría más a detalle en eso, pero me iría al segundo punto, que adentrándome justamente a la definición de los parámetros de autorregulación, al tema de certificación, que se reconoce como un esquema complementario a la propia implementación de algún esquema de autorregulación. El esquema de certificación basado en la Ley Federal de Metrología y Normalización, justamente para recabar esa práctica y poderla aplicar a estos parámetros, y hablarles un poquito, muy brevemente, de la experiencia internacional en estos esquemas de autorregulación. Bueno, está muy mal, perdón. Y bueno, aquí esto ya quizá lo hemos platicado a lo largo de esta mañana. Estamos hablando en contexto regulatorio que no solo a nivel, les comentaba, a nivel nacional, sino a nivel internacional es reconocido. Digamos, este marco jurídico es complementario en muchos sentidos, y además, pues parte de un análisis de las autoridades para que las empresas cuenten con elementos para ser más competitivas. Así lo ve la Secretaría de Economía. Lo más importante que les resaltaría es que el IFAI está emitiendo sus criterios en materia de seguridad para complementar ese marco normativo. Quizá no me iré a más detalle. Esta lámina sí nos gusta presentarla porque justamente resume cuáles son los actores y los elementos previstos en la ley y el reglamento. Como ustedes ven, de manera central, el aviso de privacidad es el elemento troncal de toda esta normatividad, porque con él vamos a demostrar a los titulares justamente cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a sus datos, y vamos a recabar, en su caso, de manera tácita o de manera expresa, el consentimiento para tratar esos datos, ¿no? Entonces, el aviso de privacidad es el foco y es la médula, ¿no?, de toda esta normatividad. Por un lado, por el lado izquierdo de la lámina, pueden ver justamente al titular. Del lado derecho al aviso de privacidad pueden ver al responsable, que es justamente aquella empresa que esté tratando esos datos, ¿no? En la parte de arriba vemos a la autoridad reguladora, en este caso a la Secretaría de Economía, con atribuciones en la ley para emitir los parámetros de autorregulación y los lineamientos del aviso de privacidad, en coadyuvancia con el instituto, ¿no? Y en la parte de abajo vemos al IFAI, que derivan sus facultades de acuerdo a la ley sobre, digamos, ya hacer verificaciones, sanciones, y pues además ya directamente con los titulares, pues tener o recibir la solicitud de protección de derechos ante algún incumplimiento que derive de alguna empresa, ¿no?, algún responsable. Y si lo pueden ver del lado derecho, pues vemos justamente ya una parte, la parte externa del responsable, que es ya quizá la transferencia de datos, que la parte de abajo, pues como ustedes ven, ya requeriría un consentimiento. La remisión, cuando se hacen, digamos, envíos de información o de datos personales a otro encargado, a un encargado, ¿no? Y ese es, digamos, el cuadrito 3, ahí no se requiere consentimiento, que es justamente lo que platicaba Rodrigo, cuando una empresa que esté en el marco de las mismas políticas o de los mismos, una empresa multinacional, no sé, HP en Estados Unidos y HP en México, si está bajo los mismos lineamientos o políticas de privacidad, pues en realidad se puede considerar aquellos envíos una remisión. Y bueno, digamos, este es un breve resumen que quizás se los pueda dejar. Creo que resume de manera, pues, digamos, importante o sin tanto rollo lo que son los actores y estos elementos, ¿no?
Ahora, si nos vamos y entramos al concepto de autorregulación, pues así como se definen en la normatividad de los mismos parámetros, pues es un conjunto de principios, normas o mecanismos de protección de datos que se crean para administrar, aplicar, vigilar, ejecutar y sancionar a aquellos que se adhieren a ¿no? Estos deben ser ejecutados por los responsables o grupos de responsables que pertenezcan a un sector que de manera voluntaria pues se obliguen a su cumplimiento. Como les había comentado, el artículo 44 de la ley, el artículo 44 de la ley establece que estos parámetros o estos esquemas de autorregulación son complementarios a la ley. Entonces, las autoridades, en este caso la Secretaría de Economía y el IFAI, como analizan esta disposición, este artículo 44, es justamente generar parámetros que permitan delimitar, definirlos y que sean complementarios a lo que ya dispone la ley. O sea, un parámetro de autorregulación lo que te va a ayudar es justamente como empresa a cumplir con la ley. No es algo, digamos, que deba ir no alineado, ¿no? Es digamos, en ese sentido. Y pues el artículo 43 da facultades a la Secretaría de Economía expresamente para que en coadyuvancia con el IFAI se emitan estos parámetros, lo que ya se dio el 17 de enero de este año, ¿no? Como les comentaba, pues la ley mexicana otorga a la autorregulación en materia de protección de datos personales el carácter de complementarios a la legalidad, se integran el régimen jurídico aquellas normas que de facto son necesarias para organizar y pactar buenas prácticas a través de códigos deontológicos, de buena práctica profesional, sellos de confianza u otros mecanismos, ¿no? Ahí como se establecen esta ley. Y bueno, ¿cuáles son los principios que fundamentan los esquemas de autorregulación? Pues que son voluntarios. En realidad pueden existir esquemas de autorregulación, pero si yo no me adhiero a ellos, no estoy obligado a cumplirlos, ¿no? Pero si me adhiero a ellos, ya puedo incluso, ante no el cumplimiento de los mismos, pues tener alguna sanción relacionada. Ahí estamos hablando de la voluntariedad, ¿no? En su adhesión o adopción son voluntarios. La obligatoriedad, ya una vez adherido, pues ya tengo que cumplir con estos, ¿no? Si no estoy sujeto a cualquier sanción. En la parte de responsabilidad, pues estamos hablando, también uno de los principios troncales de la misma ley es el principio de responsabilidad que justamente obliga a las empresas a cumplir con toda la normatividad y, digamos, el responsable se asume, ¿no? El que debe cuidar los datos personales que están recabando. Entonces, este principio es muy importante para el esquema porque justamente quienes van a operar son aquellos responsables. Y la parte de transparencia, pues justamente generar prácticas, ¿no? En el sector que corresponda, pueden ser prácticas armonizadas, pueden ser prácticas individuales, ¿no? De alguna empresa particular o grupo u organización en materia de protección de datos personales. Justamente si ustedes analizan ya con detalle los parámetros, pues vamos a identificar que deben de haber alineado a eso prácticas de auditoría, prácticas de, digamos, justamente que permitan identificar que los responsables están haciendo bien en materia de protección de datos. Y bueno, si nos vamos rapidísimo a identificar cuáles son estos esquemas de autorregulación, la misma ley los dicta, el mismo reglamento así también, y los parámetros pues de igual forma, ¿no? Simplemente aquí, si hablamos de códigos deontológicos, de políticas internas de privacidad, reglas de privacidad corporativas, los sellos de confianza, los códigos de buena práctica profesional, si hablamos de estos, pues bueno, quizá alguno de nosotros ya tenga alguna referencia de qué significan, porque ya hay en la práctica algunos casos implementados. Aquí lo que cabría identificar es que pueden, como les comentaba, los esquemas de autorregulación aplicarse a una empresa, a un grupo, a un corporativo, y de ahí derivan pues las diferencias, ¿no? Cabe destacar que pues justamente los parámetros identifican a la certificación como un esquema de autorregulación y lo entendemos, digamos, del análisis que se realiza para incorporarlos en esta normatividad, la certificación se identifica como un esquema de autorregulación robusto que permita operar la práctica de protección de datos de manera transparente, de manera
digamos que sí exista un procedimiento, digamos, relacionado y sobre todo, y es lo más importante, que permita garantizar la imparcialidad en su caso en la otorgación de ese certificado, ¿no? Entonces es muy importante la parte de imparcialidad, que no haya conflicto de intereses y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. También otro aspecto, cuando hablamos de otros esquemas de autorregulación, lo que hace la normatividad ya complementada con estos parámetros es justamente decir, no vamos a limitar que puedan existir más esquemas de autorregulación. Estos son los que dicta la ley, los que dicta el reglamento y dictan los parámetros. Sin embargo, existirán prácticas que eventualmente se puedan ir generando en las empresas y que puedan, digamos, ser reconocidas por el instituto también de igual forma, ¿no? Entonces es muy importante que se deje abierto a que hayan o existan más esquemas de autorregulación en su momento. Y se me adelantó. Ahí está. Perdón. Y bueno, los objetivos quizá pues ya los hemos comentado, los listaría aquí, es coadyuvar al cumplimiento del principio de responsabilidad, ¿no? Es muy importante porque las empresas, si buscan algún elemento para cumplir con la ley, los esquemas de autorregulación son un buen elemento para cumplirlo, ¿no? Establecer procesos y prácticas cualitativas, lo hemos comentado. Fomentar, establecer políticas, procesos y buenas prácticas, promover el uso de constancias o certificaciones, que es el proceso de certificación que se ha destacado, incentivar la adopción de políticas de privacidad, facilitar la coordinación de esquemas de autorregulación internacionales, o sea, como veremos ahorita en la estructura que vamos a presentar, estos esquemas no solo son, no se reconocen como, digamos, de implementación a nivel nacional, también los parámetros reconocen que estos pueden ser implementados a nivel internacional, ¿no? Lo mencionaremos. Facilitar las transferencias con esquemas de otros esquemas de autorregulación, promover la adopción de políticas internas consistentes con criterios externos, encauzar mecanismos de solución alternativa de controversias, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista económico, las ventajas de la autorregulación pues son muy diversas, como les comentaba, es un esquema complementario a la práctica de la ley, pero pues justamente va a propiciar que a nivel empresa, a nivel grupo, a nivel corporativo, pues exista un reconocimiento empresarial, te ayude a prevenir, ¿no? Antes de llegar a una sanción y a derivado de la sanción establecer las medidas o prácticas necesarias para pues revertir esos efectos. Nosotros lo vemos y es el más importante, que te permite aumentar la competitividad y en particular del sector de tecnologías de información. Nosotros en la dirección general en la que nos encontramos, uno de los principales o digamos sectores a los que estamos promoviendo es el sector de tecnologías de información, y justamente derivado de la ley, pues este sector, al tratar datos de manera externa a otras empresas, pues se convierte en el famoso encargado, ¿no? Donde pues tú como empresa al subcontratar a ese encargado, pues tienes que asegurarte de que ese encargado eventualmente puede ser, como le decimos, del sector de TI, pues te dé un mejor servicio, ¿no? Nosotros hemos estado ya también haciendo estudios para coadyuvar al conocimiento de la práctica en protección de datos en este sector. Como ustedes saben, también México compite a nivel global en este sector, en call centers, contact centers, BPOs, grandes corporativos, pues contratan empresas de este nicho, en particular del sector de TI, para que les ofrezcan servicios a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Existen estados como Aguascalientes que tienen grandes corporativos en esta materia, y es muy importante justamente que se reconozca a México como un puerto seguro de datos. Entonces no solo estamos trabajando con empresas de otros sectores, sino para fortalecer esa figura del encargado como empresas del sector de TI. Pero también hablamos de desarrollo del comercio electrónico, porque ya les abordará Julio César de AMIPSI cuál es esa perspectiva en materia de comercio electrónico, pero para generar confianza en los usuarios cuando hacen una transferencia electrónica o hacen una transacción electrónica, pues el tema de datos personales y su protección es de suma relevancia, ¿no? Pero hablamos de otros temas, quizá ya nada más los listos: solución de controversias, promover las mejores prácticas comerciales en torno a protección de datos personales como insumo de la economía,
el principal insumo de la economía digital, y es a lo que vamos, es la información, incluyendo los datos personales, ¿no? Entonces, hablando de ese contexto, pues es de suma relevancia que se puedan proteger en las empresas. Hablamos de la interoperabilidad entre economías, porque como les decía, no solo es una transferencia, y ustedes lo saben, ¿no? Ya aquellos que tratan con corporativos, pues hay transferencias de datos de manera increíble en diferentes países, entre diferentes empresas. Pero bueno, hay complementariedad al marco normativo sin necesidad del proceso legislativo, mayor posibilidad de comercio internacional, confianza e interacción con los usuarios de Internet, desarrollo de la economía nacional. En particular les comentaba la economía digital, regular temas específicos y complejos, porque hablamos de sectores. El tema de autorregulación no habla de empresas, o sea, sí se enfoca a sectores que de manera ya muy particular, aquellos que deseen incorporarse a un proceso, por ejemplo, de certificación, pues puedan armonizar prácticas en los sectores. Hablamos del sector salud, hablamos de la parte logística, hablamos quizá de, no sé, de otro sector irrelevante, pero sí, digamos, esto nos permite en el tema de autorregulación enfocar a grupos, ¿no? A grupos de empresas que puedan armonizar los tratamientos de datos. Y bueno, adhesión a empresas a mecanismos de autorregulación, pues es lo que más queremos, ¿no? Uno de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado y por el que la acción de la autoridad garante no ha sido tan tajante, es justamente que se está generando esa cultura de protección de datos, ¿no? Y al estarse generando, pues encontramos grandes retos. Justamente el esquema de autorregulación nos viene o como lo ve la Secretaría de Economía, es un promotor de este tema a nivel sectorial. Entonces impactamos a más empresas, entonces llegamos a más industrias, y es por eso la relevancia de este tema para economía. Y bueno, si vamos a esta lámina que ya me pasé, tenemos pues ¿cómo van a operar estos esquemas de autorregulación? Básicamente, ahorita pueden existir N cantidad de esquemas de autorregulación, pero aquellos que quieran ser reconocidos por la autoridad, pues deben de solicitarlo. Eso se establecen en los parámetros, y una vez revisados y validados por el instituto, pues serán registrados. En su momento, de acuerdo al segundo transitorio de estos parámetros, establece que el IFAI deberá estar listo a los 6 meses para recibir estos esquemas de autorregulación para en su caso, su registro. Entonces, esto es un tema importante, ¿no? Pero también viene la certificación. Ese es un tema que se aborda si bien, como les comentaba, hay esquemas de autorregulación. La certificación es un esquema, pero es muchísimo más robusto y se aborda en los parámetros de esa forma. Entonces, esa certificación podrá ser incluida en algún esquema de autorregulación y le va a dar más peso, ¿no?, a ese esquema de autorregulación. Ahora, el objetivo de la certificación es que las personas físicas o morales acreditadas como certificadores determinen la conformidad de los tratamientos en materia de protección de datos, ¿no? Entonces, esos temas por eso los dejamos como separados, pero juntos pero no revueltos. Ahora sí, si nos vamos al tema de certificación, como les comentaba, los esquemas de autorregulación pueden ser sellos de confianza, códigos deontológicos, etcétera, etcétera, pero la certificación es un tema complementario a estos, ¿no? Le dará más peso a un esquema de autorregulación si se pueden implementar de esta forma. Ahora, el artículo 3º transitorio de los parámetros establece que el IFAI comenzará a dar trámite a estas solicitudes de inscripción de esquemas, vinculante en el registro de las solicitudes de autores. Esto es lo importante, ¿no? Y a las solicitudes de autorización para entidades de acreditación a los 9 meses, es decir, al 18 de octubre de este año. Como ustedes, este es un breve resumen de lo que establece la parte del apartado de certificación en los parámetros. La certificación, con base en la ley, ya les comentará Pablo con más detalle, pero con base en la ley de metrología y normalización, establecen 4 niveles. La autoridad que autoriza a las entidades acreditadoras es el IFAI. Estas entidades acreditadoras acreditarán a los certificadores, y los certificadores otorgarán certificados pues a aquellas empresas que lo deseen, ¿no? Es un esquema de 4 niveles, en donde la entidad acreditadora lo podemos ver como aquella que va, como lo dice en el punto 2, es una entidad que vigilará
que el sistema de autorregulación funcione. Es un brazo del IFAI, será un brazo del IFAI. El IFAI no podrá tener, digamos, toda esa infraestructura ni capacidad para operar este esquema, pero sí podrá hacerlo a través de estas entidades de acreditación. Estas entidades de acreditación, pues, ¿qué permitirán? Pues auditarán, evaluarán y darán la acreditación a aquellos certificadores que cumplan con las características que establecen los parámetros. Ahora, ¿quiénes son los certificadores? Los certificadores ya nos vamos a, digamos, a nichos más específicos, a grupos de empresas, a asociaciones, cámaras, etcétera, que puedan ser evaluadas y que puedan, digamos, sí cumplir también en materia de los parámetros, con infraestructura, con digamos, un esquema financiero que les permita operar y evaluar a las empresas ya directamente, ¿no? Entonces, esas empresas es el cuarto nivel al que nosotros buscamos atacar con estos parámetros. Y finalmente las empresas que se certifiquen es porque van a tener un cumplimiento ya sea total o parcial de los principios y deberes de la ley. Habrán esquemas de autorregulación o en este tema de certificación, empresas que busquen nada más certificarse en el principio de responsabilidad, ¿no? Por decir algo. O habrá una más robusto, una certificación que busque todo el cumplimiento de la ley, dependerá, ¿no? O sea, estamos hablando ya de, digamos, de esquemas de mercado que quieran aplicarse para este sistema. Y ya nada más brevemente, porque ya me andan corriendo, este es el tema de, digamos, les comento, los parámetros son reconocidos a nivel internacional, en particular por la asociación, el Foro Económico Asia-Pacífico. Este sistema es el Cross Border Privacy Rules. Funciona básicamente como lo que les he comentado de nuestros parámetros. Sin embargo, aquí no es un tema de 4 niveles, es un tema de 3 niveles. El cuarto nivel es, digamos, les comentaba, en nuestros parámetros está la autoridad, está la entidad de acreditación, los certificadores y los certificados, ¿no? Que son las empresas. En este sistema solo hay 3 niveles. Quien autoriza es un comité de APEC, es digamos, el primer nivel. El segundo nivel es a lo que le llaman el agente responsable o el accountability agent, y el tercer nivel es ya la empresa que pueda certificarse, ¿no? Aquí el punto, lo importante es que es un esquema transfronterizo, donde, como pueden ver en las líneas, quizá ya no me voy al detalle, pero ustedes lo puedan entender con los diagramas, ahí, digamos, lo importante es justamente que hay interacción entre autoridades, garantes, a nivel de economías, diferentes economías, por ejemplo, México y Estados Unidos. México, hago un paréntesis, México acaba de ser justamente reconocido por APEC en este sistema después de Estados Unidos. Se están esperando más economías puedan ingresar al mismo, ¿no? Pero les dejo digamos, esta lámina de referencia. Nuestros parámetros son reconocidos a nivel internacional, tal es así que, de acuerdo a nuestra ley, reglamento, estos parámetros, pues se reconoce a México como la segunda economía ya en APEC en el sistema del Cross Border Privacy Rules. Es básicamente cómo regulamos la transferencia de datos personales a nivel internacional. Y bueno, si nos vamos a la última lámina que tengo, esta es otra experiencia internacional. Hablamos aquí ya de la Unión Europea y APEC. Sí se está trabajando entre ambos en generar políticas de transfronterizas, digamos, como el CBPR, pero de manera articulada para aquellas empresas básicamente transnacionales que busquen una doble certificación lo puedan hacer. Esto es un trabajo que todavía es confidencial entre las economías, no está participando como es APEC, digamos, el sector empresarial. Sin embargo, pues aquí les dejo también este dato. Lo que busca es trabajar para identificar referencias comunes, elementos y principios de los Binding Corporate Rules y el CBPR, que es, digamos, el sistema de APEC. Como saben, en la Unión Europea, pues el esquema de autorregulación pues son los BCRs, y el esquema de autorregulación en APEC para estas economías, 21 economías, es el CBPR. Entonces, les dejo nada más como referencia esta lámina, y como reflexión final, quizá nada más decirles,
que pues destacar lo que les comentaba en un principio, pues para las autoridades es muy importante todo el trabajo que se ha realizado. Desde la Secretaría de Economía consideramos a ustedes, abogados, como los principales promotores de la implementación de la ley a nivel empresa. Incluso nosotros ya hemos tenido acercamientos en estos últimos semanas con sus líderes en la NADE, justamente para generar un poco más de interacción en este tipo de eventos, ¿no? Nada, les agradecería eso y pues cualquier duda o comentario estaría a su disposición más tarde. Muy bien, pues les voy a platicar yo un poquito de esta parte de autorregulación, sobre todo desde el punto de vista de la certificación y la acreditación. Voy a tratar de no ser muy repetitivo con lo que ya dijo Elizabeth e irme a asuntos que puedan ser ilustrativos y concretos hacia la práctica. Vamos a... ¿Cuál es la presentador? Muy bien. Déjenme hacer nada más un muy breve resumen que me sirva para recapitular una idea importante. ¿De dónde sale la necesidad de proteger datos personales? Y ya hace rato Javier mencionaba de alguna manera, Rodrigo de otra y bueno, Elizabeth de alguna otra, que la necesidad de proteger datos personales yo creo que viene en tres sentidos. Número uno, hay un derecho humano que nos lleva a esa protección de los datos. Otro asunto que es muy importante es la competitividad de las organizaciones. Esta cosa no es mi amiga. La competitividad de las organizaciones. ¿Y por qué la competitividad? Porque si bien hay un derecho de los seres humanos a la protección de sus datos, también existe la necesidad a nivel de las economías de confiar en otras economías. Y para confiar se necesita que existan reglas homogéneas para poder saber que tenemos un lugar a donde podemos mandar nuestras inversiones, nuestros datos, o poder hacer flujos y intercambios comerciales que sean, dicen los americanos, trustworthy, ¿no? O sea, que sean dignos de confianza, en donde podamos llevar a buen puerto esto. Y el tercer punto es que existe la necesidad de la integración a nivel nacional, ya no con las economías internacionales, sino a nivel nacional, para tener la certidumbre y del lado del titular, la confianza de quiénes son esas organizaciones que puede el titular confiar de sus datos y para qué, y quienes de plano tenemos que aprender a ejercer nuestro derecho a la privacidad y a la protección de datos. En un foro hace poco tiempo platicábamos justamente de ese tema, y es ¿por qué no tenemos hoy día muchos ejercicios de derechos ARCO? Alguien me preguntaba, es que no tiene mucho caso esto, las organizaciones han estado recibiendo 5, 2, 10 ejercicios de derechos. Sí, pero recuerden que es un derecho que no estamos acostumbrados a ejercer. Y no estamos acostumbrados a ejercer porque es un derecho que surge de la explotación de la información que antes no existía. Hace 20 años era impensable que yo hoy, nada más por tomarles una foto, pudiera llegar a mi casa y saber su nombre, su dirección, su teléfono. Hoy día, si yo les tomo una foto, con sistemas de reconocimiento facial, con el Facebook, con el LinkedIn, con la tecnología ha permitido el correlacionamiento de datos de una manera que antes no era posible ligarlos y asociarlos a una persona, y hoy día es un riesgo a la privacidad y a la integridad de las personas. Aquí hago un paréntesis, la verdad es que cuando me invitan a este tipo de eventos me da mucho gusto, pero a veces miedo. Yo no soy abogado y yo estoy más del lado de la parte, yo estoy más del lado de la parte de los técnicos, no soy de los rudos. Yo soy ingeniero y mi especialidad es la parte de seguridad de la información. Y llegué a este punto porque la protección de datos tiene mucho que ver con la seguridad de la información. Y hemos visto que no hay que inventar el hilo negro. El mercado, el sector financiero, el sector de la propiedad intelectual lleva muchos años protegiendo información y ya han generado metodologías y arquetipos que permiten establecer una forma de proteger cosas. Creemos que estas formas de autorregulación serán retomar esas mejores prácticas que ya hay en el mercado
y no empezar desde cero ni inventar el hilo negro, sino generar una forma de proteger datos que ya existe en el mercado. Hace rato decían, es que hay nuevas tecnologías y recabamos datos de los cookies y los web beacons o el IP address. Hay que estar, o preguntaban por allá qué tan válido es un correo electrónico a nivel de la ley. La ley hoy día, hasta donde yo sé, ya permite un correo electrónico como evidencia. El punto es la carga probatoria. Ustedes como abogados sabrán más, pero la carga probatoria recae en el responsable y por lo tanto ustedes como responsable, ¿qué tan seguros están de que ese correo electrónico tiene la suficiente contundencia para asegurar que autenticamos, que identificamos fehacientemente a la persona que está detrás del teclado? Entonces, creo que el punto no es si el correo electrónico es válido o no, sino qué tantas herramientas tecnológicas, si estamos apalancándonos de la tecnología a usarla adecuadamente, y qué tantas herramientas tecnológicas usamos para validar a esa persona detrás del teclado. Eso puede ser una firma electrónica, o puede ser, hay distintos mecanismos de validación, creo que no sería ahorita el lugar para explicarlos, pero creo que el mensaje es este. Tenemos que encontrar cuál es la naturaleza de los datos que queremos proteger. Y entonces, la conclusión de esta diapositiva, solamente quiero llegar a algo. El primer compromiso que nos estableció la ley fue hacer un aviso de privacidad. O sea, la primera fecha de hace rato que mencionaba Rodrigo fue hacer un aviso de privacidad. Y entonces creo que hubo una lectura errónea. No estoy seguro que haya sido un error en la escritura, pero a lo mejor una lectura errónea de lo primero que tengo que hacer es un aviso de privacidad. Lo que no leímos es que antes del aviso de privacidad en la ley y en el reglamento había todo un conjunto, por lo menos un conjunto de principios que había que cumplir antes de llegar al aviso de privacidad. Y entonces tendría que haber hecho un análisis de las finalidades, la proporcionalidad, la lealtad, la calidad, y entonces con eso hacer un aviso de privacidad. ¿Qué vamos a hacer en la autorregulación? Justamente tratar de agruparnos en asociaciones que ya existan, como la NADE, como AMIPSI, o como cualquier asociación que desee generar un conglomerado de organizaciones que quieran y tengan intereses conjuntos y similares en la protección de datos personales, para hacer mejores prácticas que ya existan en el mercado aplicables a esa, vamos a llamarle a esa vertical de mercado. Bueno, mencionaba Elizabeth que existen varios, en la ley se prevén dos tipos de autorregulación. En realidad se prevén varios tipos, pero yo los agruparía en dos grandes tipos. Y para eso déjenme hablarles un poquito de la parte de los tipos de revisiones que existen, y de auditorías. A veces cuando escuchamos auditoría escuchamos un término que suena como a que viene el malo a vernos, pero realmente el final de la auditoría es hacer una revisión que le aporte un valor a la organización en qué está haciendo y qué no está haciendo. Existen auditorías de primera parte en donde yo me reviso a mí mismo, pero yo tengo una hija de 3 años que yo digo que es la más bonita del mundo, pero eso lo digo yo. Y yo creo que difícilmente alguien diría de su hijo que no es el más bonito del mundo. La auditoría de primera parte tiene la posibilidad de saber cómo estoy en algún momento del tiempo, pero tiene un nivel de certidumbre pequeño, porque tendría la famosa ceguera de taller en algún momento, y no siempre soy capaz de ver mis propios defectos, porque yo redacté el procedimiento, porque yo hice las políticas, porque yo audité el propio sistema. Entonces hay, digamos, un conflicto de intereses natural, no porque sea un conflicto de intereses malo, sino porque me estoy revisando a mí mismo. Existen auditorías de segunda parte o revisiones de segunda parte en donde una parte interesada, vamos a llamarle un cliente o un socio de negocios o un proveedor, nos manda una revisión. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en el sector financiero, porque un cliente dice, oye, si quieres que yo meta mi dinero aquí, o en el sector de infraestructura, si yo quieres que meta mi dinero aquí, te voy a mandar una auditoría para que vean cómo están tus cuentas fiscales, cómo está tu forma de administrar la organización. Pero esa auditoría podría tener también cierta tendencia, porque fue mandada por una parte en particular, perdón la redundancia. Y hay el tercer tipo de revisiones que son de tercera parte, en donde alguien que no tiene relación directa hace una revisión y entonces busca la flecha de arriba brindar mayor certidumbre a esta revisión. En la autorregulación entonces se prevén
estas dos maneras de autorregularse. Una, en donde yo me autorregulo y solamente me vigilo a mí mismo, o sea, yo registro en este registro que va a estar llevando el IFAI las reglas corporativas, políticas empresariales y mis mejores prácticas internas. El IFAI las valida y dice, estas son válidas como una autorregulación. Pero tiene un nivel de certidumbre menor y generaron este segundo nivel de certificación, bueno, de autorregulación, en donde sea una autorregulación vinculante, en donde haya un tercero que vigile ese cumplimiento de las prerrogativas que hayan establecido como mecanismo de autorregulación y se brinde una mayor certidumbre a las personas. ¿Qué deberíamos contemplar en esta autorregulación? Y ahora sí déjenme pasar a puntos muy específicos. Como les digo, mi background es un poco más de seguridad de la información, pero a veces cuando hablo de seguridad de la información casi todo el mundo piensa en sistemas informáticos. Pero la seguridad de la información no es solo sistemas informáticos. La seguridad de la información y la que vamos haciendo a lo que yo me dedico desde hace muchos años es la seguridad de la información que está en un cuarto bajo una llave y la seguridad de la información también que está en un sistema con cifrado o con lo que quieran. Entonces, la seguridad de la información debe contemplar varios elementos y creo que esos fueron adecuadamente plasmados en el reglamento. En el reglamento, cuando habla de que las organizaciones deben implementar controles de seguridad, dice que deberán contemplar el riesgo inherente a los datos personales, pero hay una parte bien importante y creo que es importante recalcar. El desarrollo tecnológico que tiene la organización. El reglamento dice que los elementos, el nivel de tecnología que debe implementar una organización para proteger los datos personales es el mismo que utiliza para manipularlos. O sea, no quiere decir que porque hoy manejo datos personales, mañana tengo que implementar una base de datos con cifrado de 256 bits y antes no lo hacía. Si yo tengo hoy una base de datos en un sistema informático para manipular mis datos, el nivel tecnológico de controles de seguridad que debo implementar es el mismo que llevo para manejar mis datos. Si tenía puras bases de datos en papel, pues entonces pon controles que sean ad hoc a manejar bases de datos en papel, nada más. O sea, una tintorería, vamos a poner un ejemplo, una tintorería que tiene datos personales de mucha gente, pero hoy no tiene un sistema informático, no quiere decir que mañana por que tiene que cumplir con esta ley, tendrá que implementar un sistema informático con cifrado y validaciones de usuario y firma electrónica y servicios en la nube para cumplir con la ley. Lo que tendrá que hacer es hacer un análisis de riesgos, de cuáles son los posibles riesgos a la privacidad, los posibles riesgos a los que puede meter al titular en caso de que haya vulneraciones. Y entonces, ahorita vamos a ver una lámina de las vulneraciones. Las vulneraciones son la clave del inicio para diseñar tanto el aviso de privacidad como principalmente los controles de seguridad, con las medidas de seguridad. ¿Qué posibles vulneraciones puedo dar? Y entonces no tenemos que estarnos yendo a vulneraciones que son matemáticamente improbables. Vámonos a vulneraciones que se han dado en mi mismo mercado, en personas o empresas que tienen roles similares a los míos, o en empresas que tienen datos parecidos a los que yo recabo, o tecnología similar a la que yo utilizo. Entonces, vamos a enfocarnos en esas vulneraciones. Otro punto es qué tan sensibles son los datos, y entonces, dependiendo de la sensibilidad, no es lo mismo que nada más tenga datos que puedan estar disasociados y que en una base de datos tengo, por un lado, los correos electrónicos y en otro lado tengo el tipo de sangre, y no hay manera de que si una persona se roba ambas bases de datos relacione estas dos. Entonces, de nada me sirve tener una lista de números aleatorios y tipos de sangre. A nadie le sirve eso. De nada me sirve saber que hay una lista de personas con enfermedades contagiosas como VIH si no tengo los nombres y nada más tengo un número que no está ni relacionado a su CURP ni a ningún otro. Entonces, la disociación, que es uno de los mecanismos que prevé el reglamento para proteger los datos, ayuda a que esto se haga de mejor manera. Déjenme ver cómo voy. Nunca le puse iniciar, entonces voy muy bien. Bueno, otra consideración es el número de titulares que tengamos. También no es lo mismo proteger los datos de 5 personas que de 2,000 o 200,000 o 2 millones de personas. Entonces, necesitaremos considerar el volumen de datos que existen y las vulneraciones previas. Como les decía, las vulneraciones previas ya sean en mi organización o en alguna otra.
Y bueno, cualquier otro riesgo que resulte del posible tratamiento y las consecuencias en las que yo pueda meter a los titulares al prestarme sus datos. Déjenme hacer aquí un breve resumen. ¿Qué quiere decir que tengo que hacer a la hora de implementar estos mecanismos de protección de datos personales? Tengo que establecer cómo recabo los datos, cómo manejo los datos, quién los maneja, cuándo los maneja, quién tiene derecho, quién puede cambiarlos, quién no puede cambiarlos, quién puede borrarlos, quién no puede borrarlos. Cómo se transfiere y quién tiene derecho a transferirlos, y con quién se transfiere y bajo qué condiciones se transfieren. Uno de los principales objetivos de esto es evitar el comercio de bases de datos de manera ilícita. Quiere decir que a partir de ahora, o de la publicación de la ley, cada vez que alguien... No quiere decir que no se puedan comprar bases de datos. Lo que quiere decir es que cada vez que me vendan una base de datos, tienen que hacerlo con el aviso de privacidad, y me tengo que encargar de que ese aviso de privacidad tenga dos cosas. Número uno, que el titular haya aprobado que me vendieran esa base de datos a mí. Si no, no debo aceptar la compra. Y número dos, que el titular haya aceptado dentro de los tratamientos que yo pienso hacer. Si no tenemos esas dos condiciones, entonces somos responsables ahora de esa base de datos, y por lo tanto podríamos, como responsables, tener que hacernos responsables ante cualquier solicitud de la autoridad. Entonces, esos dos puntos son, bueno, muy importantes. El siguiente es cómo hacemos derechos ARCO. Y entonces ya hace rato platicaron de distintos mecanismos de cómo hacer derechos ARCO, ya no ahondo ahí más. Cómo se almacenan los datos y en dónde. Y esto debe hablar del del ciclo de vida de cada uno de los datos que tenemos. ¿En dónde los recabo? ¿En qué medios? ¿Cuánto tiempo los resguardo? ¿Qué hago cuando me deshago de ellos? ¿En verdad me deshago de ellos? ¿Los mando a un archivo muerto? ¿No los mando a un archivo muerto? Creo que esas son las consideraciones importantes, y que, como decía, los mecanismos de autorregulación podrían ayudar a generar mejores prácticas que ya se han utilizado en el mercado. Bueno, déjenme ir un poco más rápido. Como les dije, hay que considerar el volumen y la sensibilidad como dos factores importantes, y con eso establecer qué mecanismos, medidas de seguridad hay que implementar. Hay 4 tipos de vulneraciones previstas por el reglamento: el robo o extravío, la destrucción o pérdida, el uso o tratamiento y el daño o la alteración no autorizados. Estas vulneraciones, como les decía, debe ser la directriz principal para saber qué controles o qué medidas voy a implementar, para no tener que estar implementando medidas por si llega Godzilla y los extraterrestres se roban los datos personales. Es matemáticamente improbable que eso suceda. A lo mejor hay una posibilidad de que suceda, pero es matemáticamente improbable. También ahorita podría caer un meteorito, y no hubo un procedimiento cuando inició la reunión de qué vamos a hacer si caen meteoritos. Es matemáticamente improbable. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de incidencia de esos factores para saber qué vulneraciones me conviene meterle dinero y qué vulneraciones, pues de plano, en la gestión de riesgos tenemos 4 principios. Puedo tratar el riesgo, o sea, puedo tratar de mitigarlo, o sea, hacerlo pequeño, le pongo controles, compro tecnología, compro elementos, compro candados. Puedo transferir el riesgo, y es algo también muy común. ¿Cómo lo transfiero? Los mando a la nube. Le estoy transfiriendo el riesgo de tener que protegerlos a un tercero que supone que eso es algo le sabe. Puedo tratar de mitigar, de transferir el riesgo, pero el otro punto es puedo tratar de aceptar el riesgo. Hay riesgos que son tan pequeñitos que mejor los acepto y vivo con ellos, y el otro día alguien me decía, oye, es que me sale más barato. Había una organización que estaba vendiendo cierta tecnología y que pedía a una empresa que se gastaran, creo que $65 millones para cumplir con la ley de protección. Dijo, pues me sale más barato pagar 60 veces la multa, ¿no? O sea, definitivamente acepto el riesgo y me voy hacia ello. Bueno, como bien dijo Rodrigo, es un asunto que no es solamente el área legal o de sistemas. Hay que involucrar a toda la organización, y en la medida en la que seamos capaces de involucrar a todo mundo, tendremos un aviso de privacidad, medidas de seguridad y elementos de tratamiento que sean ad hoc a la organización. Ni los de sistemas ni legal tratan información de datos personales. Yo no conozco a ninguna organización que en sistemas y legal traten los datos. Los tratan los de finanzas, los tratan los de recursos humanos, los tratan los de marketing, pero le echan el problema a los de sistemas y legal. Por eso la designación de este responsable en la protección de datos personales, del lado del responsable, tiene que ser estratégica. No es mandárselo al que no tenga nada que hacer, es mandárselo a alguien que tenga la autoridad suficiente para cumplir con estas labores. Déjenme empezar a concluir. ¿Qué tendríamos que hacer?
El artículo 48 del reglamento dice, y aquí es, creo que si les gusta, va a estar la presentación disponible, pero y aparte está en el reglamento, pero creo que si queremos saber qué tenemos que hacer, ahí hay varios elementos como implementar políticas, capacitar al personal, tener un sistema de supervisión, hacer verificaciones o auditorías, destinar recursos, atender el riesgo de datos personales, tener políticas y programas de seguridad, recibir y responder quejas, sancionar el incumplimiento, tener medidas para el aseguramiento de datos personales y establecer medidas para la trazabilidad. Cada uno de esos elementos sería un ¿qué tengo que hacer? Pero ya lo tengo a un nivel más atómico, ¿no? Más desglosado. ¿Cómo lo hago? Ahora déjenme llegar a ello. La presentación va a estar disponible y si no al final están mis datos, no se preocupen. ¿Cómo lo hago? El primer pendiente que tenemos en este momento es que 18 meses después de la entrada en vigor del reglamento debe cumplirse con lo previsto en el capítulo 3 del reglamento, que básicamente el capítulo 3 está resumido en el artículo 61 y que es generar un documento de seguridad. Ese documento de seguridad debe tener 9 puntos y la verdad es que es bien sencillo. Identifica todas las bases de datos que tengas y en dónde viven, si están en papel, si están en sistemas informáticos o en donde estén. Número 2, determina quién tiene acceso a esas bases de datos y cuáles son sus funciones y responsabilidades. Y ya que supiste en qué sistemas y qué personas tienen esas bases de datos, haz un análisis de las posibles vulneraciones, que ya les mencioné cuáles son, a los que pueden dar vulneraciones a los sistemas que me hackeen, que se las roben, que alguien meta un USB y se las lleve, que las mande por correo electrónico, o vulneraciones a las personas que le hagan un phishing y le roben su contraseña y se metan al sistema, que lo compren, que lo convenzan o que lo secuestren. Entonces, ¿qué vulneraciones hay? Bueno, debo hacer esas consideraciones para escoger el punto 4, medidas que sirvan para mitigar esos riesgos que identifiqué, y después hacer un análisis de brecha. Nadie está en cero. No conozco ninguna organización que hoy día esté en cero. Tienen passwords en las máquinas, tienen una bitácora a la entrada para el registro de los equipos, algo tienen. Entonces, de esas medidas de seguridad que ya vimos que se pueden utilizar para mitigar, ¿cómo estoy? A lo mejor necesito 100 medidas y ya tengo 30, bueno, pues ya me faltan 70, ya es un avance, ¿no? O a lo mejor necesito 100 y tengo 99, pues ya me falta nada. Y después elaborar un plan de trabajo. Eso es importante porque ahí el otro día alguien me decía, oye, es que el 22 de junio tengo que cumplir con el implementar quién sabe cuántas medidas que establecí. No, lo único que dice el reglamento es que hagas un plan de trabajo de cuándo las vas a implementar. Ahora ese plan de trabajo debe establecer qué recursos, qué vas a destinarle, qué gente y en qué tiempo. Muy bien. Luego, que se lleven a cabo revisiones y auditorías de manera interna o externa y que se capacite al personal que trata los datos y por último registrar todos los medios de almacenamiento. Me voy a comer, ya se acabó el tiempo, pero me voy a comer 2 minutos más. ¿Cuáles son los beneficios de un modelo de autorregulación para las organizaciones? Básicamente, que deban estar ad hoc, y eso ya nos va a platicar Julio mucho más, pero ad hoc al tamaño de las organizaciones. Y por último, esta diapositiva que no van a ver nada, pero no es el objetivo, lo que hicimos es, como les dije, mapearlo a otras prácticas que ya existen y decir, ¿dónde puedo encontrar listas de controles? No se pongan a inventar controles. En el mercado hay muchas listas de medidas de seguridad posibles. La más famosa, y que es esta lista, hay 133 controles, es la de ISO 27002. Y como esta, hay otras, hay unas que se llama COVID, hay muchas. Si quieren, pueden escribir un correo y les mando recomendaciones. Pero el punto y el mensaje que quiero darles es, parte de la naturaleza de estos mecanismos de autorregulación es no inventemos el hilo negro, sino veamos qué factores tenemos en común como organizaciones y generemos algo que nos sirva a todos, basados en las experiencias de todos. Bueno, con esto buscaríamos llegar a un cumplimiento de cierta prerrogativa a lo que dice la ley y, como les dije, basados en el ciclo de vida de la protección de datos. Bueno, con eso ahora sí termino con esta lámina. El esquema que ya platicó Elizabeth tiene 4 niveles. Un nivel en donde está la autoridad y la autoridad aprobará y delegará responsabilidad de revisar a los certificadores en un acreditador o en varios acreditadores. Estos acreditadores lo que harán es revisar que los certificadores tengan las competencias, capacidades y habilidades necesarias para que haya transparencia y responsabilidad y objetividad hacia las empresas que certifican, que no haya conflicto de interés.
Y los certificadores pues ya irán directamente a revisar a las empresas. Básicamente ese es el punto. Perdón, me retrasé unos minutos, pero ahí terminamos. Muchas gracias y Julio. Muchísimas gracias. Gracias a la NADE por la invitación, a los compañeros de la mesa y a ustedes por su paciencia. Les voy a platicar sobre el sello de confianza. ¿Quiénes de ustedes saben en cuánto consisten las multas por no cumplir con la ley? Aquí estamos conscientes de eso, de a cuánto pueden ascender las multas por no cumplir la ley. Muy bien. ¿Sabemos de casualidad cuál es el perjuicio, cuánto dejan de ganar las empresas, independientemente de las multas? ¿Cuánto dejan de ganar las empresas por no cumplir la ley? ¿Alguien sabe de sus propios clientes cuánto están perdiendo por no cumplir la ley, independientemente de las multas? De eso, justamente, se trata gran parte de la autorregulación y gran parte del sello de confianza. 80,000 millones de pesos fue lo que se transaccionó en México entre comercios mexicanos y mexicanos el año pasado en el comercio electrónico. Y eso es solamente una quinta parte de lo que se transacciona en Brasil y una séptima parte de lo que se transacciona en Estados Unidos. Y de esas transacciones que se dan, estamos hablando de que solamente 15 millones de internautas, de los 45 millones de internautas que somos, solamente 15 somos e-consumers. Lo cual quiere decir que hay otros 30 millones de internautas que todavía no son consumidores. Y aquí viene el punto interesante. No lo son en gran medida por la falta de confianza de ceder sus datos personales. Hagan cuentas de cuánto las empresas están dejando de ganar por no cumplir con los temas de la ley. Independientemente de las multas, insisto. Y bueno, yo les voy a hablar ahora sí de él. Ahí está, gracias. Yo les voy a hablar, les voy a hacer un poco de historia con respecto a lo que es el sello de confianza. El sello de confianza no nace en México. El sello de confianza AMIPSI, que es el sello de confianza actualmente que tenemos para el comercio electrónico, no nació en México, nació en Hong Kong y nació precisamente en el marco del foro de APEC, porque APEC acababa de lanzar el APEC Privacy Framework, que en ese momento era el documento más avanzado, los lineamientos más avanzados de protección de datos personales, y ese documento fue lanzado por el grupo de manejo de comercio electrónico dentro de APEC. Ahí es donde México se ve en un dilema y dice, a ver, no tenemos ley, llevamos para ese entonces 5 años negociando una ley de datos personales. Este proyecto que se tiene en APEC, que ahora está derivando en el Cross Border Privacy Rule System, entre otras cosas, pues va a seguir avanzando, y si como México no hacemos algo, pues nos vamos a quedar atrasados y vamos a tener que echar la carrera del indio cuando nos toque el momento. Entonces, lo que se decidió hacer fue lanzar entre la Secretaría de Economía y la MIPSI, que en ese entonces era presidida por nuestro amigo Alfredo Reyes Craft, se decidió lanzar el sello de confianza. Y el sello de confianza inicialmente se une a la Ley Federal de Protección, la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y es ahí donde inicia este primer andamiaje legal entre la Profeco, la Secretaría de Economía y la MIPSI, a través del cual, en un convenio de colaboración institucional, se le da la fortaleza al sello de confianza, que es un mecanismo de autorregulación privado, para que éste a su vez firme los contratos correspondientes con las diferentes empresas o personas físicas con actividad empresarial que tengan alguna página que recabe datos personales. Y es ahí donde comienza toda esta historia del sello de confianza. Cabe mencionar que en ese entonces este grupo de comercio electrónico era presidido por un mexicano, por la Secretaría de Economía, y bueno, pues esto da pie a que toda la fortaleza del sello de confianza se concentre en inicialmente la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital,
y después, bueno, pues ya va derivando hasta que el IFAI aparece en escena. Bueno, es un poco lo que yo les comentaba de qué es, cuál fue inicialmente este respaldo institucional. ¿Qué pasa en la actualidad? No, es un poco... Sí, a ver. Te va a ayudar allá en la computadora, mira. Tú le dices que para adelante y... Bueno, ahí está. ¿Qué es en la actualidad este sello de confianza? El sello de confianza es un distintivo. Y aquí les voy a poner un caso muy interesante. ¿Ustedes se imaginan cuántas personas? Aquí ya se habló de la complejidad. Además, suscribo todo lo que se dijo aquí. Tiene que ser un traje hecho a la medida, tanto el aviso de privacidad como evidentemente lo que viene detrás del aviso, que son todas las políticas y todos los procedimientos internos de una asociación, perdón, de una empresa, o también asociación. Todo el esfuerzo que hay detrás, el tiempo, las horas hombre, ¿para qué? Para derivar en un aviso de privacidad. Nos quedó padrísimo. ¿Sabes cuántas personas lo leen? ¿Se imaginan cuántas personas leen eso? Bueno, hay un estudio de Marty Abrams, del despacho de abogados Hunton & Williams. En Estados Unidos, en promedio, un aviso de privacidad es una hoja, es decir, 2 páginas. Y en promedio lo leen 0.3 personas. Es el promedio de lo que lo leen la gente. La gente entra, navega, y solamente 0.3 personas en promedio leen ese aviso de privacidad. Entonces, después de todo ese enorme esfuerzo que hicimos hacia adentro de la organización, pues solamente un pedacito de algunos muy interesados, muchos seguramente sentados en estas mesas, son los que estamos leyendo los avisos de privacidad. Entonces, ¿qué hacemos para dar a conocer que nosotros como empresa estamos cumpliendo con todo lo que dice la ley, los lineamientos, los parámetros, reglamentos y todo lo que venga y guste y mande aquí la autoridad? ¿Cómo hacemos esto? Entonces pasamos de un tema un tema normativo, un tema de cumplimiento, a un tema de marketing. Tal cual, así de sencillo. Hay que dar a conocer a nuestros usuarios, a los titulares de los datos personales, que nosotros efectivamente cumplimos con todo lo necesario. Se han hecho muchos esfuerzos, hay por ahí incluso videos, el aviso de privacidad está llevado a un video, está llevado a caricaturas, audios, infinidad de maneras de hacer llegar este conocimiento a los titulares de los datos, para que estos identifiquen entre una empresa y otra. Y sepan que mi empresa no solamente da los mejores precios, no solamente hace un delivery correcto, no solamente tiene los mejores productos, sino que además también cuida los datos personales. O, dependiendo del caso, cuida los datos personales y después hace todo lo que les acabo de decir. Y eso es muy importante, y eso es definitivamente una de las ventajas más grandes que tiene el tener un sello de confianza. Yo como usuario, cuando veo un sello de confianza, ya sea de la MIPS, ya sea un Trustee, por ejemplo, yo ya sé que alguien que está reconocido por la autoridad y que es capaz de entender los avisos de privacidad y en su momento hacer todas las revisiones que sean necesarias para que eso que dicen el aviso de privacidad efectivamente se cumpla en la realidad, alguien más ya lo hizo por mí. Yo, usuario, nada más tengo que ver una imagen y con eso puedo sentirme tranquilo de que alguien ya hizo esa chamba por mí. Y eso es de una manera muy aterrizada y muy económica lo que es un sello de confianza. Ahora, nosotros dentro del sello de confianza, gracias, ¿qué estamos promoviendo y qué estamos haciendo hasta, pues les puedo decir, hasta aproximadamente hace un mes? Esto que tienen aquí en la pantalla. Nosotros lo que queremos hacer es fomentar la confianza en los internautas mexicanos, hacer evidentemente con esto crecer el comercio electrónico. El comercio electrónico no solamente no crece, ahorita les acabo de dar unas cifras de 80,000 millones de pesos son los que transaccionan 15 millones de mexicanos y hay otros 30 que no hacen comercio electrónico. Pero esos 15 millones de internautas mexicanos, de e-consumers, tienen un ticket promedio de $20. Es decir, no obstante ya se animaron a comprar, ya están haciendo algo en línea, el ticket promedio sigue siendo bajísimo.
siendo muy, muy poco. Entonces, eso también tiene que ver con datos personales, porque no obstante yo me arriesgue a hacer una compra en línea, lo voy a hacer nada más arriesgando $20, 200 pesos, 250 pesos. Hay que promover esa protección de datos personales, el cumplimiento de la ley y de toda la normatividad para que esta parte en el comercio electrónico, estos montos del comercio electrónico puedan crecer. Y no solamente en beneficio de las empresas, que son las que aquí representamos, sino en beneficio de los usuarios. Los usuarios en una misma transacción pueden, en la compra de un mismo producto pueden obtener hasta 3 precios distintos. Les voy a poner el caso, no voy a mencionar nombres, pero ustedes van a saber de quién hablo. De estas empresas que tienen los infomerciales ya muy tarde en la noche, que te anuncian X cosa, y esa cosa misma te la encuentras en alguna tienda departamental, te la encuentras en la página web, o te la encuentras en alguna isla, en algún centro comercial. Llame ya, ¿no? Bueno, esa misma cosa, vendida por la misma empresa, tiene distintos precios en diferentes puntos de venta. Y el precio más bajo es el que van a encontrar ustedes en línea. Entonces, hay ventajas si ustedes conocen tiendas, por ejemplo, como Privalia o como los sistemas de cupones como Groupon, Cliconero, etcétera. Se van a dar cuenta de que un mismo servicio puede costarles hasta 80% más barato de lo que les cuesta ese mismo servicio por ese mismo proveedor si ustedes caminan a la tienda y lo compran. Entonces hay ventajas es un gana-gana por todas partes. El tema insisto, del comercio electrónico finalmente es algo que debemos nosotros de fomentar y que definitivamente el sello de confianza está promoviendo. Ahora, ¿qué estamos nosotros revisando en términos legales? Nosotros estamos revisando que cuando este sello de confianza lo solicita una empresa, bueno, le estamos pidiendo, y esto lo consideramos de buena fe, le estamos pidiendo su acta constitutiva, los poderes de quien la represente, la capacidad jurídica de las personas físicas cuando es el caso. Este es un tema muy importante, la existencia de líneas de contacto. Una de las cuestiones más importantes del sello de confianza es que también es una entidad que tiene que hacer, y ahorita vamos a platicar de eso más adelante, tiene que hacer una resolución de controversias expedita y lo más económico posible, si no es que gratuita, para ambas partes, para el proveedor y para el consumidor. Les voy a poner un ejemplo de lo que nosotros recibimos como quejas, que no necesariamente todas son de datos personales. Alguien nos contacta en la asociación y nos dice, llevan 15 días, compré un suéter y llevan 15 días sin entregar. Llevan 15 días de retraso, vamos. Nos comunicamos con la empresa y le decimos, oye, pues qué onda, qué está pasando, que tenemos ahí un procedimiento de llamadas y demás para hacer el contacto. Y lo que nos contesta la empresa es, no es una empresa de mala fe, no es que se quiera transar a nadie. Lo que nos contesta es, pues resulta que mi software de inventarios en la página no es compatible o tuvo un desfase con mi inventario físico. Entonces yo vendí un suéter verde cuando en bodega no lo tenía. Entonces, pues me estoy retrasando en la entrega porque en lo que me llega a bodega, pues tengo que entregarlo, ¿no? O sea, hay un desfase de tiempo, no estoy transando a nadie ni mucho menos. Entonces ahí ese tipo de quejas son las que nosotros tenemos que atender y tenemos que resolver, porque dicho por los propios usuarios, no van a ir a la Profeco. Por un suéter de 500, 600 pesos no van a ir a la Profeco. No van a desperdiciar su tiempo, salvo que sean acciones colectivas, pero no van a perder más tiempo e incluso hasta dinero para resolver un tema de un suéter de 500, 600 pesos. Sin embargo, el daño que eso causa a la confianza del comercio, desde luego, de la tienda en línea y del comercio electrónico en su conjunto, pues es muy grande. Y eso es lo que nosotros como asociación debemos de estar resolviendo día con día. Por eso tan importante el tema de las líneas de contacto. Nosotros promovemos que este primer contacto se haga directamente entre el consumidor y el responsable en la tienda, o en la página, el responsable de la página. A veces esto es un tema que tiene que ver con datos personales. El sello de confianza nace estrictamente para cuidar temas de protección de datos personales, pero hay ocasiones en las que
son temas de protección al consumidor que escapan a esta esfera. Sin embargo, la empresa tendría que ser capaz de poder resolver cualquier tipo de controversia para cualquier tipo de usuario en el menor tiempo posible. Espera, ya. Me apuro. No, atrás. Bueno, ¿cuál es el marco legal del sello de confianza? Es evidentemente la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, reglamento y todo lo que derive de ella, el contrato que se firma entre la empresa y la asociación, el código de ética de la asociación, los lineamientos de privacidad de APEC. ¿Por qué los lineamientos de privacidad de APEC siguen siendo un referente? Bueno, pues por lo que ya comentaba Elizabeth, nosotros como AMIPSI estamos tratando, todavía un paso más que hay que dar con Secretaría de Economía y con APEC para nosotros como asociación o cualquier otra asociación poderse acreditar como una entidad certificadora. La Ley Federal de Transparencia, ¿por qué? Porque también tenemos entidades de gobierno certificadas con sello de confianza. Y seguimos teniendo la Ley Federal de Protección al Consumidor, que no es el core finalmente del sello de confianza, pero la mantuvimos porque definitivamente la cultura de protección de datos personales no está totalmente difundida en los usuarios, en los internautas mexicanos, y bueno, nosotros finalmente seguimos fungiendo como un mediador en estos temas. Aquí. Yo les pregunto aquí, ya se mencionaba y con mucha razón, ya las empresas, vamos a poner algún ejemplo, la empresa X cumple con todas la normatividad habida y por haber nacional e internacional. ¿Por qué entonces tener un sello de confianza? ¿Por qué pertenecer a un club? Les hago la pregunta con tintes analógicos. Ya nos titulamos todos de la carrera, ya somos hasta doctores todos. ¿Por qué pertenecer a una asociación? Es un poco, hay beneficios implícitos en pertenecer a un grupo de empresas que comparten la misma filosofía y el mismo ADN con respecto a la protección de datos personales. Y eso es un tema muy importante porque el usuario finalmente, y como voy a volver a este tema de marketing, el usuario finalmente es muy receptivo a este tipo de alianzas. Es algo muy importante que los usuarios distinguen inmediatamente y que finalmente hacen mención y hacen distingo de entre una empresa y otra por pertenecer o no a un grupo, a una asociación, a un club de empresas, etc. ¿Qué pasa con los beneficios del sello de confianza? Bueno, está este reconocimiento, como yo les decía, del sitio, está la credibilidad ante los usuarios. Insisto aquí, los usuarios no van a leer los avisos de privacidad, o sea, no tengamos esa esperanza. Nosotros mismos no vamos a leer todos los avisos de privacidad. Sin embargo, hay que buscar esas herramientas para hacer visible nuestro cumplimiento ante el usuario. Los compromisos, la responsabilidad ética, que esto es pertenecer a lo que yo les decía, a un grupo de empresas. Este es un tema tal vez el más representativo, la certidumbre sobre la existencia física. Muchas de los cuestionamientos que nosotros recibimos por parte de los usuarios previo a hacer una compra es si efectivamente, sobre todo cuando son compras que rebasan ciertas cantidades, nos hablan para preguntar, nos escriben para preguntar si efectivamente tal empresa tiene sello de confianza. ¿Por qué? Porque saben que si algo sale mal, cualquier cosa que pase con la transacción, si algo sale mal, llegó tarde, llegó rojo en vez de verde o lo que sea, o mis datos personales andan quién sabe dónde, hay manera de poder hacer algún reclamo. Bueno, voy un minutito más, nada más a esta parte. ¿Cómo el sello de confianza finalmente? Bueno, pues tiene que evolucionar. Estamos ahorita justamente adaptándonos a los parámetros. ¿Cuál es el sistema que nosotros estamos adoptando? Nosotros hicimos la solicitud formal para hacer la primera asociación con este módulo, un módulo de mediación.
avalado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ¿Y cómo hacemos nosotros para evaluar a las empresas? Pues a través de ustedes, precisamente. Nosotros lo que hacemos con las empresas que solicitan un sello de confianza o que van a solicitar sellos de confianza ya con los nuevos parámetros y los nuevos esquemas, es nosotros de nuestro pool de despachos de abogados que pertenecen a la asociación y de nuestro pool de empresas de seguridad informática o sistemas que pertenecen a la asociación, bueno, bajo unos mismos parámetros y mismos precios, nosotros lo que hacemos es adoptar las mejores prácticas, contratar a nuestros propios afiliados para eventualmente dar los sellos de confianza. Cuando surge alguna controversia, bueno, pues estamos nosotros ya listos para pertenecer a este reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas. Bueno, un poco aquí tocando los temas, ya no voy a pasar a la siguiente, que es lo de APEC. Únicamente decirles que el sello de confianza mexicano, el sello de confianza MIPSI, ya es parte, bueno, desde hace como unos 4 años, 5 años, ¿no? 6 años, gracias. Hace 6 años que somos parte ya de esta alianza internacional de sellos de confianza, que a su vez forman parte de, en sus diferentes países, forman parte de los esquemas de autorregulación que son parte de APEC. Con esto y siendo que ya estoy muy correteado en tiempo, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. A mí me tocó la parte de conclusiones y aspectos prácticos. Si pueden, por favor, cambiar la computadora rápidamente antes de pasar a preguntas y respuestas. Como platicábamos, como bien nos decía Javier, hay que analizar un poco, o nos puso a pensar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los lineamientos y de los parámetros. Platicábamos cómo aplicar los lineamientos y parámetros para el tema de autorregulación. Elizabeth nos hizo favor de explicarnos también cómo hacer los avisos, qué va a tomar en cuenta la Secretaría, los mapeos y qué cumplir o cómo cumplir con la normatividad en materia de datos personales. El ingeniero Corona nos hizo favor de platicarnos sobre la certificación ISO 27001 y 2 en temas de certificación de empresas para cumplir también con los lineamientos. Y finalmente, Julio nos explicó, bueno, ¿Quién lee los avisos? Nos abrió un poco la puerta al panorama de para qué los hacemos casi si nadie los lee. Pero ¿saben cuándo los leen? Cuando alguien va a querer hacer ejercicio de algún derecho arco, o cuando alguien quiera buscar algo. En ese momento el aviso es cuando va a tener su mayor beneficio. Esta presentación amena de cuestiones prácticas y de conclusiones generales fue desarrollada o es desarrollada por ingenieros también. Esta es un resumen, una consolidación de lo que nos ha tocado en el despacho por años de experiencia en materia de implementación en temas de datos personales y sobre todo cambiar una conciencia, cambiar un chip. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados al robo físico. Ya no vamos... ¿Qué pasa si yo, perdón, me voy a tomar este teléfono, qué pasa si yo te robo tu celular? Denuncia, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Te afecta? Claro. Sí, claro, tengo una pérdida, ¿no? En mi patrimonio. Y la ves, es física. ¿Qué pasa si yo hackeo sus bases de datos? Ustedes la siguen usando, ¿no? No es que ya no la puedan utilizar, no es que ya no la puedan usar. Es que ahora el cambio de mentalidad va a cambiar del robo físico a un robo digital. ¿Por qué? Digo, aquí les digo que vienen muchas diapositivas y cosas así, pero ahora podemos localizar mucho a través de todos sus dispositivos. Yo puedo saber en dónde están. Entonces, si alguien mintió en su oficina y trae un teléfono corporativo y dijo que iba, no sé, ¿no? Que se sentía mal y resulta que está en un desayuno de ANADE, pues a través del GPS puedo yo saber en dónde están, ¿no? Y ahora que también está de moda casi hacer clic en todos los lugares en los que estoy, pues es fácil saber o es fácil obtener datos. Es una noticia interesante en la que se vendían bases de datos, digo, si se vendía la del IFE, que no se vendiera cualquier otra, pero en páginas de internet se vendían las bases de datos del INEGI, de Bancomer, de Banamex, de Telcel, y hasta de la policía, ¿no? Por una módica cantidad se podían obtener bases de datos. Ahora, platicábamos también aquí, bueno, hay códigos maliciosos, hay hackeos, hay phishing, hay muchísimos temas que ya no vamos al robo físico nada más. Por ejemplo, ataque al sistema de archivos, a sistemas operativos o a sistemas de comunicación. Ahora, por ejemplo, con todo el tema de Norcorea, no se escucharon ¿qué se hizo? ¿Qué hicieron? Hackearon los servidores de Norcorea. ¿Por qué?
porque obtengo información. ¿Qué hace Anonymous? Todo el mundo ha escuchado algo de Anonymous. ¿Qué pasa con Anonymous? También obtiene información y después la hace pública. Aquí hay una estadística, esto es muy interesante porque si yo les dijera cuánto vale su nombre, cuánto vale su domicilio, cuánto vale que se divulgue su estado de salud, pues a lo mejor es un poco complicado poner pesos y centavos a los datos personales, pero finalmente es algo que se tiene que hacer. Allí está, por ejemplo, cuánto cuesta o cuánto se vende en la economía subterránea, por ejemplo, los datos de una tarjeta de crédito, ¿no? Y vienen dólares. Entonces, y además vienen precios por mayoreos, ¿por qué no? Si en los de Llame ya lo hacen y tienen distintos precios, pues ¿por qué no también tener distintos precios en temas de robo y clonación de tarjetas o de información, que además es algo pues relativamente sencillo? Aquí hay otra estadística, cuánto cuesta la información de las tarjetas de crédito y cuánto cuesta obtener identidades, cuánto se paga en el mercado por eso. Aquí el tema un poquito es el hacer conciencia que el tráfico de datos personales deja o se tiene un beneficio 300% mayor al narcotráfico. Entonces, si el narcotráfico es un negocio, pues el comercio de datos personales o de bases de datos es 300 veces más negocio, ¿no? Entonces, eso es, les digo, ese es el precio en el que se comercializan los datos, pero ¿cuánto vale su nombre? ¿Cuánto vale su domicilio? ¿Cuánto vale su civil? ¿Cuánto vale el saber en dónde están? Nadie tiene a ciencia cierta un monto y decir, claro, mi nombre para mí, no sé, Arturo Alvarado, ¿cuánto vale tu nombre? Que se publique y que digan, no sé, Arturo Alvarado, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale tu nombre? Ponle un precio ahorita, invaluable. Ahora, ¿qué hay que hacer? Claro, porque el IFAI impone multas y hay sanciones si yo no cumplo con estos temas del aviso de privacidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya decían por acá que hubo un multado, efectivamente ya hubo un primer multado, pero de esa multa, el titular cuyos datos fueron vulnerados no recibió ni un peso. ¿Qué tiene que hacer él? Irse vía daños y perjuicios y reclamar y decir, oye juez, fíjate que tengo una sentencia del IFAI, la que dice que, pues mira, violaron mis datos. Perfecto. Expliquémosle a un juez de primera instancia cuánto vale mi nombre. Si nos tocó hacer una pericial en informática y era así como de, ¿en serio puedo ver qué hay dentro de una computadora? ¿En serio puedo ver cómo opera? Ahora imagínense ir con un juez y decirle, oye, pues si a esta empresa la multaron con casi 2 millones de pesos, pues a lo mejor yo quiero algo parecido, ¿no? O querré más, o ¿en cuánto evalúo los datos personales? Hay que cumplir, como decían, con las características del aviso. Efectivamente, el aviso es el resultado de un ejercicio previo de mapeo de datos, de análisis de riesgos, de ver cómo tengo los procesos. Es decir, ese es el resultado final de todo un proceso para implementación. ¿Por qué? Porque si no sé si mis archivos los tengo físicos o los tengo en la nube, pues ¿cómo voy a poner las finalidades o cómo voy a poner voy a hacer del conocimiento del aviso de privacidad? Si estoy haciendo una rifa, tengo poco espacio, entonces en el cupón que hago pongo un aviso simplificado y refiero a una página de internet. Entonces hay que hacer primero ese análisis, esa segmentación de bases de datos, el decir, no es lo mismo los datos de los empleados que de los clientes, que de los proveedores, y hay que hacer un aviso ad hoc. Como decían por acá, es un traje hecho a la medida, ¿no? Ahora, la pregunta de los 64,000, ¿qué pasa si se roban mis datos? No sé si les han hablado por ahí un domingo a las 7 de la mañana más o menos de, oiga, usted ha sido seleccionado por su gran historial para tener otra tarjeta o para tener un seguro o para tener X o Y beneficio. Cuando en la vida han dado sus datos para ese tema, ¿no? Y además, ¿por qué no hablan los domingos a las 7 de la mañana? Es maravilloso despertar con una llamada de esas. ¿Qué pasa si se roban mis datos? Ya vimos cuánto cuesta, ¿no? Y aquí es lo que les decía, ¿ustedes ubican esta foto? Debería de estar en el closet de mi casa, pero no lo está. Exactamente. ¿Por qué lo ubicamos? Por lo que les decía hace rato, es el robo físico. ¿Por qué todo el mundo lo ubica? Porque vieron los montones de dinero que se robó. ¿Qué pasa con la gente que hackea tarjetas de crédito? Nadie los conoce y se roban. Hay un caso en el que se robaron 130 veces más dinero que este pobre señor, porque clonó 130 millones de tarjetas. Bueno, sí, ya no está pobre, pero... ¿no? Actualmente les decía, estamos ante estas vulneraciones, estamos ante estos temas, estamos ahora ya no solamente al robo físico. Entonces, lo primero es el cambio cultural, el permear en nuestras empresas, a quien asesoremos, sobre este cambio. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener
todo perfectamente en papel, tener cláusulas, tener los avisos, tener sistemas. Si resulta que, no sé, alguien de ventas dice, ay, pues el primo de un amigo vende tiempos compartidos, ¿qué daño le hago a la empresa si me llevo la base de datos? Total, no compiten, ¿no? O cuántos, no sé, les dan su password cuando entran a trabajar a una empresa y lo apuntan en un post-it y lo pegan en el monitor. Esa es maravillosa, mucha gente lo hace. Entonces, ¿para qué doy un password? ¿Para qué tengo al pobre ingeniero rompiéndose la cabeza con sistemas automatizados si no lo voy a hacer? O los robos de identidad. Seguramente aquí más de uno conoce a alguien a quien le hayan robado la identidad. En México hay 880 denuncias diarias por robo de identidad. Esas son las denuncias que se presentan. Imagínense las que no se presentan. Y no solamente es cloné la identidad y saqué una tarjeta. El otro día en una empresa me tocó escuchar que una persona se enteró que tenía 16 teléfonos móviles a su nombre. Evidentemente, pues es algo en lo que no te encuentras, ¿no? Aquí están las vulneraciones, también las que pueden haber, ya sea en mensajería instantánea, en correo electrónico, en redes sociales. No hay una cultura de uso de redes sociales. Las redes sociales son benéficas y se usan bien, pero también pueden ser un dolor de cabeza. No hay una cultura del uso de redes sociales. Lo que subamos a una red social, ya denlo por divulgado, denlo por perdido. Hay que tener una cultura del uso de redes sociales. Ahora aquí, y es a lo que va, se fijan ahora el tema de marketing que mencionabas. Todo mundo es, consulta nuestra página de internet y síguenos en nuestra página de internet y síguenos por Facebook. ¿Qué es lo que ahora se trata de vulnerar? Las páginas de internet. Entonces, si yo obtengo datos en la página de internet, no tengo que da clic en el último botón del candadito que nadie vio, sino tengo que tener un aviso bien puesto. ¿Por qué? Porque es así como obtengo los datos. Estos son, como decía Pablo, ahí tampoco se ve nada, pero bueno, es la reglamentación que puede dar pie a un tema de datos personales, a un tema de robo de datos, sea por cualquier vía de códigos penales, laboral, la Ley Federal del Trabajo, obviamente la Ley Federal de Protección de Datos, pero bueno, ahí está relacionada toda la legislación que puede ser aplicable para este tema. ¿Cuáles son las legislaciones? Pues bueno, hasta la de juegos y sorteos puede ser ahí un tema, ¿no? Si es que yo hago ahora juegos y sorteos por redes, que ahora también es muy común, el darle clic o el que más likes tenga, o etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy bien documentado esto. No todo es culpa del de sistemas, aunque queramos verlo así, pero no es cierto. No todo es culpa del de sistemas. Esto es un trabajo entre todas las áreas de una empresa, entre todas las áreas. Marketing, ventas, finanzas, legal, recursos humanos, sistemas. No todo es su culpa. Y aquí está un mapa de las redes sociales, nada más los países en azul son a todos a los que llega Facebook, es la red obviamente más amplia y más grande. Y antes, bueno, después de esta lámina les pongo un pequeño video rápidamente ya para concluir, pero ahí está la estadística en términos del INEGI de los internautas en México. El grueso de la población va entre los 12 y 17 años. Es un sector muy vulnerable, pero es un sector que ahora crece con redes, con tecnología y que además da información, ¿no? Yo tengo 4 hermanos más chicos y el más chico siempre es de, ay, no están mis papás, fiesta en mi casa. Yo, oye, a ver, ¿cómo? O sea, al rato tenemos aquí a no sé quién en la fiesta de que nadie sabe, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con cómo se fuga la información o cómo se fugan los datos personales o a quién le da datos personales. También estas empresas que hablan por teléfono, oye, no está tu papá, no es, ay, bueno, ¿cuántos focos tienes? ¿Y cuántos no sé qué? Y oye, ¿cuántos viven en tu casa? ¿Y cuántos trabajan? ¿Y más o menos cuánto ganan? Hay que también permear, tanto en las empresas como en las casas, el uso de datos personales y cómo los puedo divulgar o no. Si me hacen favor nada más, antes de de poner... Y esto no es para que se asusten, es solamente un reflejo de lo que vivimos actualmente. Todo el mundo tiene un smartphone aquí. Hay alguien que no tenga un smartphone, no importa la marca, pero todo el mundo tiene un smartphone aquí, supongo yo, ¿no? Ya casi nadie sabe. Además, no sé si les pasa, pero se les olvida el celular, es como si se les olvidara la vida entera. O sea, en ese momento te habla todo el mundo, te sientes perseguido, te sientes que no te... O sea, se te puede olvidar la cartera, el coche, lo que sea. Pero se te olvida el teléfono y no vives. O sea, no vives. Entonces, este es un poquito nada más para... ¿Sí? Sí, porque si no, también me corretean a mí con tiempos.
Ya estaba en la otra computadora. ¿Eu? ¿Perdón? Ah. Ok, no compren Windows 8. Exactamente. Windows 8, ya sabes. No sé también si alguien tenga, por ejemplo, teléfono corporativo, porque también ahora está muy de moda traer 2 teléfonos, ¿no? Casi mucha gente trae 2 teléfonos, el de la oficina y el personal. Y después se mezclan. La verdad es que todo el mundo termina mezclándolos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer sobre el teléfono corporativo? Ahí sí puedo tener una política. Ahí sí puedo investigar y, por ejemplo, tener el GPS activo. ¿Por qué? Porque es un teléfono que se está presentando. Ahí se escucha, pero no se ve. Sí, si quieren lo que... no sé si alguien tenga alguna pregunta. A lo mejor podemos como, para no comernos el tiempo, en lo que ponemos el video. Hola, ¿qué tal? Yo tengo 2 dudas. No, una, Jonathan, una. Quisiera saber su opinión respecto del tema. Sé que no vienen muy apegadas al tema de aviso de privacidad, pero tenemos que analizarlas desde antes para poder hacer un aviso de privacidad, ¿no? La primera es, y que además es muy práctica, muchas empresas deberán de estarse preguntando esto. La primera vez es el tema de videograbación. Dentro de las organizaciones se videograba por temas de seguridad y se están recabando datos personales. Muchos avisos de privacidad no lo contemplan. Ya ha habido requerimientos por parte del IFAI en este tema. Entonces, ¿cuál sería su opinión? Si es un aviso o no es un aviso, el ciclo de vida del aviso y demás, ¿cómo vas a atender un derecho ARCO a ese respecto? Y el segundo tendría específicamente que ver con el tema de cómo das, o si en el tema del outsourcing, ¿quién es el responsable de los datos? En un outsourcing, ¿quién tendría que poner el aviso de privacidad e informar de la transferencia? Si la empresa que recibe el outsourcing o la empresa que da el outsourcing. ¿Quién es el responsable? Porque hay que tener los datos, ¿no? La ley de trabajo obliga a tener los datos de quien te presta el outsourcing, ¿no? Sean las 2 dudas y que tienen que ver con el aviso de privacidad. Ok, primera, y si alguien quiere por favor comentar. El tema de las cámaras de seguridad, ok, sí hay que ponerlo, porque tú estás grabando para temas precisamente de seguridad. Si alguien roba, si entras con una computadora, después la computadora desapareció, tú puedes tener las imágenes siempre y cuando acotes que es por temas de seguridad. Hay que ponerlo tanto en la política como en el aviso, que por cuestiones de seguridad del inmueble, en estos edificios inteligentes es muy común que se dé, estamos videograbando y que esas videograbaciones únicamente en caso de que haya una vulneración a esa seguridad podrán ser utilizadas. Por ejemplo, te digo, si hay un robo, hay una denuncia, llega policía con una orden que pide los videos. Entonces, mientras se tenga previsto, no habría ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es por razones de seguridad. Yo no quiero tu imagen o tus datos para otra cosa. La finalidad, y por eso es importante, ¿para qué recabo el dato y relacionarlo con la finalidad? Es la seguridad. Y segundo, en temas de outsourcing, quien recaba los datos de primera mano, es decir, quien los recaba directamente, es quien tiene obligación de dar el aviso. Y si los transfiero, entonces tengo obligación de transferir junto con los datos el aviso de privacidad. Si la empresa B cambia o varía las finalidades, tendrá que elaborar un nuevo aviso de privacidad por el principio de lealtad y el principio de calidad. Entonces, aquí nos vamos más bien, más que de outsourcing o no de outsourcing, nos vamos a obtención directa y transferencia. Si yo soy una persona que recluta, entonces yo tendré que dar el aviso. ¿Por qué? Porque yo pido ciertos datos, entre ellos obviamente el currículum, a lo mejor hago un estudio psicométrico, dependiendo de lo que me pida cada cliente. Yo recibo los datos, yo doy un aviso. Y le digo en ese aviso que para efectos de poder prestarle el servicio, evidentemente, le pido el consentimiento para transferírselo a mis clientes. Si el cliente ya varía la finalidad, el cliente tendrá que otorgar un nuevo aviso de privacidad. ¿Para qué? Para, lo que te digo, respetar el principio de calidad, el principio de lealtad y evidentemente el de finalidad. No sé si alguien... Nada más complementaría un poco el comentario de Nuhad respecto de la videovigilancia. En esto no me va a dejar mentir que hubo una pugna bastante amplia de si eran datos personales, si eran datos sensibles, cómo se iba a catalogar. Hace cerca de una semana y media el IFAI publicó una de sus guías y precisamente respecto de videovigilancia.
Como lo están manejando ellos es precisamente a través de un aviso de privacidad, que hasta te ponen un template, es decir, usted está siendo grabado, y te ponen un template. Entonces sí va a haber ese esquema de que vas a tener que implementarlo. El procedimiento de atención de derechos ARCO, creería yo que va a ser muy similar al que tengas ya implementado, para que no tengas esas prácticas y procedimientos diferentes en la atención de los derechos ARCO. Pero ya como tal, punto positivo es que la misma autoridad está dando esa guía, la cual te da a entender que efectivamente el tratamiento es de datos personales, no sensibles, no financieros, nada por el estilo, porque ahí entraban las teorías alocadas, ¿no? ¿Y qué pasa si te graban y cuando llegas en tu coche, ¿no? Pues ya es un dato financiero, ¿no? Porque ya sabemos que llegaste en tal marca y de cierta manera. Bajo la perspectiva de estas nuevas guías, sí ya se puede entender que es datos personales, e incluso te indican cómo elaborarlo y dónde se recomienda que lo pongas. We live in remarkable times. Never before have we been so connected. Never before have we had the opportunity to share our ideas, thoughts, and feelings with people around the world with such ease and speed. All thanks to this, the smartphone. Did you know that the smartphone now outsells the PC? 49% of smartphones shipped in 2011 were running Google Android, and Apple sold almost 70 million iOS devices in the first 3 months of 2012 alone. Android sees 850,000 devices activated every single day. By the end of 2011, over 35 billion mobile apps were downloaded. These devices are many times more powerful than the computer that put man on the moon. They're no longer just phones. They're our guides, assistants, advisors, our best friends. Where's the nearest coffee shop? 200 meters left. A compromised phone can leak information about you or your business, or send secret messages to premium numbers. This kind of abuse can have serious consequences. Smartphone compromise is a reality. Trend Micro estimate that by the end of 2012, we'll see almost 130,000 unique malicious apps for Android alone, most of them SMS fraud trojans. Cyber criminals follow the money. How does malware infect your phone? Mostly because of you. Criminals are experts in social engineering, fooling you into installing their malicious creations. This is Stan. He's a criminal. He's just uploaded his latest batch of apps. That's the most common way for malware to get on your device. You download it. This is Jane, a junior account manager on her lunch break. She's downloading a new game. It's one of Stan's apps. It will secretly send premium rate text messages without her knowledge. She'll lose about $150 this month. Stan just made some easy money, but the day's not over. He's on his way to infiltrate a company. Let's follow him. Stan's researching a potential victim. Social networks, professional networks, search engines, all combined to help him create a very credible attack. Stan sends his mark a message that appears to come from his own internal IT team, letting him know where to download the new corporate messaging app. Just a few clicks and the victim installs the malware. Like most other cybercrime, it's easy, simple, and fast. The phone shows no signs of unusual activity, but it's already under the control of the criminal. Stan just got a text message that the malware has been successfully installed, and he now has remote control over the phone. He can do pretty much anything he wants. Right now he's instructing the phone to intercept every incoming call and every incoming SMS. Stan doesn't have to stop with just calls and texts. He wants to know what's happening in the boardroom. One more SMS, and he's remotely activating the mic and recording everything. Targeted and persistent attacks are a reality, and a mobile device is often the most unprotected. Everything that's said in this room is recorded and uploaded to a server where Stan or another criminal can download it. And worst of all, these people have no idea it's happening. Stan got hold of some important information today. Information he can sell on the criminal underground, or even use himself. Corporate espionage and insider trading has never been so easy.
This kind of spyware is not science fiction, it's already a reality. This scenario is not a prediction, it's a warning. You can and should be taking the necessary steps to protect your mobile device. Always lock your device with a password. Stick to the official app distribution channels. Check the publisher and reputation of every app you download. And when you install an app, check the permissions it's asking for. And make sure that you invest in effective mobile security and management software. My name's Rick Ferguson from Trend Micro. Thanks for watching. Expositores, diciéndoles también que gracias a su exposición, la NADE puede hacer un donativo a ProEd, que es una asociación proeducación que ayuda a escuelas públicas de escasos recursos a darles, pues, obviamente, todo lo que necesitan para poder realmente ser una escuela. Entonces, gracias a la participación de todos ustedes, en lugar de entregarles, no sé, un cheque, vamos a entregar un donativo a ProEd. Entonces, un aplauso, por favor, para la mesa y muchas gracias.